Capítulo 1147 del manga de One Piece, las cosas que tememos, y tenemos una portada de la Jump esta semana con Luffy y el resto de estrellas de la Weekly Shonen Jump con temática de videojuegos, donde podemos ver a Luffy con unos audífonos gamer y ropa muy parecida a la que utilizó en Egghead, obviamente con temática de videojuegos. Tanto los audífonos como el control que lleva tienen un aspecto bastante analógico. Ya podemos decir que Oda tiene un gusto por el diseño analógico, algo que me gusta bastante. Las semanas pasadas tuvimos una imagen del G5 sobre una televisión analógica, así que todo el tema me gusta mucho. Y hay unos pequeños mensajes por ahí en su ropa. El cuello tiene la frase a level play o a level player, que se puede traducir como un nivel de juego o un jugador de nivel, y otro mensaje en el brazo que dice go all in, como es como vamos todos adentro, vamos todos a entrar, supongo que al juego, hablando del juego. Y tenemos el volumen 32 de los viajes de Yamato por los templos de Wano, titulado agradecimiento por parte de Raizo, Daimillo de Udon. Y después de que Uruti y Peshwan se unen a Yamato, pues la caída de este Tobiropo es inminente. Inclusive los lugareños parecen estar descargando su ira sobre Hus Hus, incluso le quitan la máscara. Podemos ver ahí uno de ellos sosteniendo su máscara. No sé si Oda nos va a mostrar el rostro de Hus Hus más adelante. Conociéndolo, creo que va a saltárselo porque va a llegar a la conclusión de que no es muy interesante. A mí me gustaría verlo, ya lo hemos visto sin casco, sin embargo su cabello tapaba sus ojos, así que no sé si alcanzaremos a ver su cara. Y por ahí, entre el moño de la ropa de Yamato, el moño trasero este gigante que tiene, hay como dos especies de cuernos, parecen yutes. Yo lo atribuyo más a que son yutes, que es una especie de arma que utilizaba la policía en el periodo Edo en Japón, como diciendo que ya atraparon por fin a Hus Hus, que la justicia por fin tomó a este Tobiropo, y nos revelan por fin el Daimillo de Udon, que resulta ser Raizo. La última vez que tuvimos noticias del Daimillo de algún lugar de Wano fue de Kuri y fue Inuarashi, así que en este esquema presento todos los Daimillos que nos han estado presentando. El de Kibi es Denjiro, mientras que Nekomamushi se encuentra en la capital de la flor como líder de los Yakuza, y Kinemon pues es la mano derecha de Momonosuke. Ellos dos no tienen un puesto de Daimillo como los demás, y sobran dos territorios de Wano que por lo pronto no sabemos qué Daimillo hay, solamente quedan Okiku y Kawamatsu, y pues estoy casi seguro de que Kawamatsu es el Daimillo de Ringo. Así que eso nos deja a Okiku como Daimillo de Hakumai, o posiblemente también podría ser Shinobu, pero ya la hemos visto con Otama en la Villa Migasa, así que creo que pertenece más a la Villa Migasa. Y empezando con el capítulo tenemos pues la derrota total de Sauro. A pesar de ser un ex marín, pues no fue lo suficientemente fuerte para poder hacerle frente a San Somers. Y es interesante que Sauro nos dice que ya conoce a este sujeto, ya sabe sobre los caballeros de Dios. Es totalmente creíble porque pues él es un ex marín, así que tiene que estar enterado de las jerarquías superiores, y también advierte que no hay forma de vencerlos porque son inmortales. Esto podría ser por una condición diferente a su Akuma no Mi. Y por cierto, San Somers también puede utilizar las espinas como animales. Por ahí vemos que va montado en una con cabeza de serpiente. Con este tipo de habilidades sumadas a las espinas invisibles que puso sobre los niños, pues podemos decir que San Somers tiene una fruta bastante pulida. Le ha sacado muy buen provecho a esta. Y hablando de San Somers, pues me llamó la atención que no fue capaz de detectar la presencia de Robin y Chopper dentro del cabello de Sauro, a pesar de ser un personaje bastante fuerte. Y a estas alturas podemos decir que es usuario de por lo menos haki de armadura y de observación. No me consta nada, pero bueno, sería bastante deficiente si un caballero de Dios no pudiera manejar estos dos tipos de haki. Y sabemos que mediante el haki de observación pues puede detectar otros seres vivos. No podemos decir que San Somers está muy cansado como para no poder utilizar el haki, aunque también podemos decir que no está tan entrado en la batalla como para tenerlo activo. Y luego tenemos esta parte que es de la captura de los Mugiwaras, y es interesante porque San Killingham advierte a Gunko el no provocar a Mugiwara Luffy. Esta es una de las primeras veces que vemos que personajes que no conocen a Luffy le tienen miedo, como cuando hablamos de los Yonkos antes de que Luffy se convirtiera en uno. Siempre escuchábamos cosas de no retes a Kaido, no vayas en contra de Big Mom. Pues ahora ya lo estamos viendo con Luffy, algo que nos hace aún más creíble el hecho de que Luffy ya es un Yonko. Y a eso hay que sumarle que estos personajes pues son guerreros totales, así que tiene más peso que venga de ellos. Se siente bastante bien que personajes enemigos le teman a Luffy. Y luego tenemos esta parte en la que Nami le recrimina a Jinbe que no hizo nada. Muchas personas en el capítulo pasado también
pensamos igual. Jinbe, un ex Shichibukai, no pudo hacer absolutamente nada. Ya no digo para vencer a Gunko, sino para no ser capturados. Pero bueno, las circunstancias ocurrieron así. Y con este comentario de Nami, de alguna forma, Oda nos está diciendo que de hecho esto no fue un error, que esto fue planeado. Vemos a Nami representando a los fans que le recriminan a Jinbe. Así que Oda está totalmente enterado de esto y tiene planeado algo en el futuro con Jinbe, porque Jinbe tiene una actitud totalmente calmada ante la situación y está pensando en una estrategia al mismo tiempo que está pensando en cuál será el secreto de su debilidad. Todas las Akuma no Mi tienen una debilidad natural, que es algo que lastimosamente se ha ido perdiendo en el manga. Hace tiempo vi un meme acerca de que antes se vencía a los enemigos con inteligencia, utilizando por ejemplo la sangre contra Crofo y cosas así. Siempre había una cosa, un artefacto o un producto de uso cotidiano que podía llegar a vencer a los más fuertes enemigos, pero desde que salió el Haki pues todo eso ya no lo vimos, simplemente era Haki contra Haki. Y por una parte entiendo que esto sea así, porque bueno, entre más vas creciendo, menos tienes que depender de estos productos y estas cosas y tienes el Haki. Los más grandes guerreros tenían Haki, Roger, Shanks, por ejemplo. Estos personajes pues no me los imagino tratando de buscar un espejo o harina para vencer a sus enemigos. Ellos iban de frente utilizando Haki. Así que lo mismo está pasando con Luffy. Por esa parte es entendible, pero me gustaba muchísimo que encontraran una estrategia para vencer o contrarrestar las Akuma no Mis. Probablemente veamos eso de regreso con Jinbe. Él es muy inteligente, así que habrá que ver si él encuentra una manera de liberarse de ahí para poder vencer a los caballeros de Dios, aunque todo esto pues es pensando solamente en las Akuma no Mis. Ya vimos que estos sujetos, igual que el Gorosei, pues se regeneran después de recibir impactos que destruirían su cuerpo. Lo vimos con Sabo en Tierra Santa, matando o destruyendo, quemando el cuerpo de los Gorosei, exactamente igual que Gunko. Se volvieron a reintegrar, cosa que pues no es parte de su fruta, así que seguramente la solución que encuentre Jinbe va a ser para momentáneamente detener a los caballeros de Dios, porque pues ya vemos que matarlos no sirve de nada. Y tenemos esta viñeta de Gunko amenazando a Brook con una espada hecha de una flecha. Hay otra escena mejor en la que le está pisando en la cara, pero esta viñeta en especial me gustó bastante, me gustó más que la otra. Y pues mucha gente pensaba que Gunko, y era una de las posibilidades, que Gunko perdonara a Brook, o que Brook fuese la llave para que dejaran libres a los Mugiwaras, ya que Gunko es muy fan de su música, y por ahí podrían encontrar una debilidad que no tuviera que ver con las Akuma no Mis, sino más bien con su personalidad y sus gustos. Pero vemos que pues nada de eso fue así, fue una situación totalmente contraria. Lejos de verse emocionada de conocer a Brook, pues lo amenazó para llevárselo a Tierra Santa y que compusiera canciones para ella. También era otro de los posibles resultados, porque pues ya vemos desde capítulos anteriores cómo es la personalidad de estos caballeros de Dios. Al final son tenryubitos, todo lo que ellos quieren pues lo consiguen. Y por ahí cuando aparece Gunko, pues alguien grita que ha vuelto la mujer zombie. No sé si lo dice Usopp, porque Usopp empieza el grito de que ha vuelto, pero alguien dice que la mujer zombie. Quiero pensar que también Usopp dijo esto, y cuando escuché mujer zombie pues me vino a la cabeza inmediatamente Victoria Sindori, que tiene bastante parecido con Gunko, suponiendo que Gunko sea rubia, aunque le faltarían las cicatrices, y pues no lo vi viable. Solamente lo pensé en los primeros segundos que vi esta viñeta. Y luego tenemos un momento bastante épico donde Brook vuelve a brillar después de rechazar obviamente la oferta. Él le dice a Gunko que su vida y su lealtad le pertenecen a Luffy, a sabiendas de que Gunko puede matarlo, y él prefiere morir con honor que retractarse de la promesa que le hizo Luffy en aquella ocasión en Thriller Bark. Todo este momento nos recuerda a esa promesa que le hizo a Luffy, y no se ve ni asustado, no se ve preocupado, lo dice con total calma y con total firmeza. Está listo para morir en cualquier momento por Luffy, así que es un momento bastante impresionante y bonito de parte de Brook. Luego tenemos más de los Muma, algunos que no habíamos visto, por ejemplo este que es una especie de hombre con cabeza de calabaza, que me gustó bastante, probablemente es mi favorito. Y en esta escena también tenemos la transmisión de los Dengomushi, que mi duda acerca de estos caracoles es si son transmisores nada más o funcionan como los Dengomushi normales para poder hacer llamadas. Hasta ahora no los hemos visto adoptar la personalidad y los rasgos físicos de la persona que está al otro lado de la línea, y por ahí en capítulos pasados como que medio explicaron que eran transmisores, no me quedó muy claro. Supongamos que tomo uno para hablar, eso significa que todo él va a escuchar lo que digo. Entonces esa es mi duda con los Dengomushi. Y también tenemos otros Muma, como una especie de dragón acuático
o bestia marina porque tiene escamas y unas aletas en la cabeza. Volvemos a tener otra vez esta versión de estos guerreros de fuego, que me parece curioso que tengan flamas en la parte de la nuca de la cabeza donde la tienen los serafimes, o mejor dicho los Lunarian. Se supone que estos seres, estos guerreros pues están totalmente cubiertos de fuego. Yoda los quiso representar solamente con fuego en la nuca, así que eso me llama la atención. Y una especie de araña perro, que no estoy seguro si es parte de la mitología nórdica o Oda se lo inventó. Yo apostaría más a que Oda se lo inventó. Y luego vemos un gato alado, podríamos decir que es un león, pero yo le veo más cara de gato, lo que me hace acordarme del gato de Rodo, que se convirtió en un león, suceso que hasta ahora no ha sido esclarecido, no sabemos cómo ocurrió eso. Y los Caballeros de Dios han iniciado un juego, entre comillas, algo propio de estos tipos, porque sabemos que disfrutan muchísimo la crueldad y el tipo de juegos como de cacería o sufrimiento. Lo vimos en el pasado de Kuma, en God Valley, y lo vemos ahora en Elbaf. Y luego tenemos un momento bastante impresionante, que es el nerfeo total de los gigantes de Elbaf, los guerreros más poderosos del mundo, poderosos y orgullosos, la nación más temida, pues se han encontrado al rival definitivo, que son las esposas. Como sabemos, los niños, muchos de ellos, al parecer, su peor pesadilla son sus madres, así que hay algunos Muma de madres por ahí, pero a la vez las madres pues son las esposas de los gigantes. Y nos damos cuenta que a lo que más le temen los gigantes en general es a su propia esposa, así que fue un momento bastante shonen. A muchos seguramente no les habrá gustado esto, lo tacharán de guionazo, pero a mí me parece una tremenda genialidad de Oda. Cómo vences al pueblo guerrero más importante de tu manga, de tu historia, pues con un chiste. Y este calza perfecto porque coincidentemente las pesadillas de los niños, que son las madres, son las esposas de los gigantes, así que está perfectamente justificado. En el capítulo 1146, el pasado, yo estaba hablando acerca de que los gigantes pues derrotaban tan fácilmente a los Muma y no había forma de pararlos, pero ahora vemos pues que son totalmente detenidos con esta genialidad de guión de Oda. Solo el padre del shonen podría darle la vuelta a algo tan vasto como el poder de los guerreros de Elbaf, con un chiste, con una broma. Y ahora hay que ver quién o cómo van a derrotar a las madres. Sabemos que los gigantes son incapaces, pero aquí entra Ripley, que es mujer, así que no creo que le tenga miedo a las esposas de nadie. Ella podría ser la encargada de deshacerse de los Muma madre. Sabemos que está a muy pocos metros del Great Eric, que no sabemos si se va a volver a recuperar. Yo espero que sí. Lleva por ahí a Frankie cargando, y Bonnie y Lilith van volando con las botas Dom. No recuerdo si Bonnie llevaba las botas Dom de Egghead todavía, pero bueno, ambas van volando, así que Ripley podría ser esta carta en contra de los Muma madre. Y también hay otra cosa interesante con Yarul, porque Sam Sommers lo identifica como la autoridad más importante de Elbaf, a falta de los reyes. Ya me había preguntado esto hace capítulos, quién es la persona pues que está tomando ahora el mando de Elbaf, porque no hay rey ni reina. Y la respuesta pues es Yarul, un pirata aún más legendario que Dorry y Broggy, aunque esto me decepciona un poco porque significa que ya no vamos a ver personajes más importantes que Yarul. Yo esperaba una especie de recibimiento en lo más alto de Elbaf, en el tercer piso, el cual no hemos visto, me refiero al mundo celestial, y yo esperaba pues que hubiese un castillo de arcoíris o de diamante, algo bastante espectacular, y que allá estuvieran pues otros príncipes, otras personalidades importantes, pero desafortunadamente pues creo que ya hemos visto a los personajes más importantes de Elbaf. Como dije, yo seguí esperando algunos más. Probablemente veamos uno o dos personajes nuevos a lo largo de Elbaf, pero no van a ser tan importantes o más importantes que Yarul, y es lo que me decepciona. Luego tenemos este esquema, que a mí personalmente me encantan los esquemas de este tipo, porque podemos ver exactamente en dónde están situados los Mugiwaras, en dónde está ocurriendo los hechos, cuánta distancia hay de un lugar a otro. Hace que te imagines rutas o tácticas, te imagines a los Mugiwaras yendo por aquí o no yendo por allá. Así que a mí me gusta muchísimo y es muy ilustrativo que Oda utilice estas imágenes, estos esquemas. Y podemos ver que Frankie y Ripley están bastante cerca de la rama que conecta con el tronco del árbol del Yggdrasil, lo que nos hace pensar que el mural de los niños, el mural de la profecía, pues está tallado sobre el tronco principal y no sobre una rama aleatoria. Y luego tenemos el caso de los 10 niños de Elbaf que fueron secuestrados. Si hay algo que Oda ama es hacer
o crear personajes y darles una personalidad. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Oda en alguna entrevista por ahí, que es lo que más disfruta, incluso más que hacer una buena historia, es crear personajes, y ha creado estos 10 niños con personalidades únicas. Vamos a exceptuar a Colón porque él ya lo vimos, es el hijo de Gabán, sabemos que tiene esta personalidad aventurera y valiente. Luego tenemos a Ylva, que probablemente es mi personaje favorito de los niños de Elbaf. Parece ser bastante bondadosa, pero también parece ser bastante asustadiza. Muchos de estos niños parecen bastante asustados, probablemente producto de las enseñanzas pacíficas o pacifistas que ahora está tomando Elbaf. Me agrada mucho este personaje y pues es la tataranieta de Yarul, de momento la mayor autoridad de Elbaf. Todo esto me hace pensar que probablemente estos 10 niños serán la próxima generación de piratas gigantes guerreros, y que en un futuro cuenten cómo el gobierno trató de secuestrarlos. Luego tenemos a Scaldi, él no se muestra asustado, sino se muestra un poco más alerta en la situación en la que está. Parece que es uno de los niños más valientes de Elbaf. Luego tenemos a Olaf, que se muestra un poco más asustado, no ha roto en llantos, sin embargo se le ve bastante asustado por la situación. Y por cierto, él es el nieto de Oimo. Durante estas presentaciones estaremos viendo las relaciones familiares con algunos de los gigantes, y luego seguimos con el siguiente grupo de niños gigantes, empezando con Karin, que parece ser la más pesimista del grupo. No se le ve interesada en salir de ese apuro, tampoco se le ve llorando o asustada, sino que directamente pues relaciona todo el suceso con su mala suerte. Como dije, es la más pesimista del grupo. También me agradó mucho este personaje de Karin, lleva unos audífonos, parece que le gusta escuchar música y posiblemente sea la más desconectada de todo el grupo. No se le ve ninguna relación familiar de momento. Lo tenemos a Mac, que parece tener un poco más de confianza en sí mismo, sin embargo se le ve preocupado por el hecho de que no puede moverse. Es uno de estos niños que tienen un poco más de confianza en sí mismos, sin embargo no deja de ser un niño y pues muestra preocupación por el estado en el que está. Y luego tenemos a Ronja, la niña más optimista de todo el grupo, totalmente lo contrario de Karin. Tiene una coleta, una trenza en forma de cola de escorpión, y pues ella está, como dije, bastante optimista acerca de la situación. Les dice a sus compañeros que no se preocupen, que todo va a salir bien. Y Ronja es hija de uno de los gigantes, aunque no se dice su nombre, pues podemos ver el parecido, además de que él mismo dice que es su hija. Vemos el parecido con sus dientes y con el cabello en forma de cola de escorpión. Y pasamos a la tercera y última parte de los niños de Elbaf, empezando por Bent, un niño que parece estar más asustado por lo que su mamá le va a decir o hacer por dejar la escuela que por la situación en la que están realmente. Y la verdad es que hay bastantes niños así, incluso a mí me llegó a pasar alguna vez algo parecido. A él no le importa lo que le pasa a Elbaf o si los Muma lo llegan a matar, a él lo que le da miedo pues es el regaño de su mamá. Y supongo que Bent fue uno de los niños cuyo peor miedo pues fue su propia madre. Se le ve bastante asustadizo. Y en contraparte tenemos a Johanna, otro de los diseños que a mí me encantó. Parece ser una gigante ancestral, al igual que Ylva, y pues el diseño está bastante bonito. Tiene una especie de vestido a cuadros, me recuerda un poco a los patrones de las faldas escocesas, y pues por lo que vemos ella es huérfana, no tiene padres. Me gustaría saber un poco más de la historia de estos niños, sobre todo de Johanna, y pues no se le ve ni asustada ni preocupada, se le ve un poco más resignada, podríamos decir. Y por último tenemos el caso de Bjorn, y él tiene una mentalidad pues más individualista. Él está preocupado por salvar su propia vida, inclusive a costa de sus amigos, lo dice en voz alta. Parece ser bastante temeroso y bastante pues egoísta. Me recuerda un poco a Rodo. Por ahí Johanna lo regaña, lo que nos dice pues que Johanna tiene una actitud madura, o por lo menos es la más madura de este grupo. Y finalmente tenemos la viñeta de Robin y Gabán. Por ahí Gabán se alegra de que su hijo haya tratado de salvar a sus compañeros, más allá del hecho de que esté secuestrado. Eso no le preocupa para nada a Gabán. Y parte del mensaje de Sam Sommers pues es que juren lealtad al gobierno mundial. Y pues mi pregunta es si podían hacer esto los caballeros de Dios o el gobierno mundial, secuestrar a los niños, obligar a los gigantes por la fuerza a ser parte del gobierno, pues ¿por qué no lo hicieron antes? Espero que Oda pues nos dé una respuesta, porque todo esto podrían haberlo hecho perfectamente antes. Y pues después de enterarse de todo esto, Gabán, que no tiene ningún tipo de atadura por el miedo a las esposas, a las madres, porque él no es un gigante, creo que este miedo a las madres solamente aplica a los guerreros de Elbaf, y como él no lo tiene, pues él sí se lanza al ataque. Y por el otro lado Robin también
con una actitud decisiva pues se dispone a hacer algo, no sabemos qué. Sin embargo, lo interesante es que tanto Gaván y Robin ocupan el mismo espacio de la última página, ambas viñetas el mismo tamaño, lo que significa que visualmente ambos tienen o tendrán el mismo protagonismo. Y es muy interesante porque Gaván es una leyenda, es un tipo que es extremadamente fuerte, tanto que Zoro tuvo que advertirle a Luffy que esquivara uno de sus ataques, una de las alas del rey de los piratas, de Roger. Y por la otra parte tenemos a Nico Robin, la arqueóloga de los Mugiwaras, que sí ha demostrado tener habilidades físicas de pelea, pero no son para nada comparables a las de Gaván. Y el hecho de que Oda los ponga los dos al mismo nivel, visualmente hablando, pues nos dice que ambos van a tener el mismo protagonismo. Va a ser interesante ver cómo Oda nos muestra unas habilidades de Robin que se comparen en resultado, por lo menos, porque no espero que se comparen en fuerza, sino en resultado a las de Gaván. Y pues hablando un poco de las habilidades físicas de Robin, sabemos que aprendió Karate Gyojin con Koala y que puede utilizar el demonio Fleur. Lo vimos en la batalla contra Black Maria. Sin embargo, en esa batalla pues yo esperaba que Robin solucionara el problema de una forma mental. Siempre he visto a Robin como una mujer que no tiene que mover un dedo para hundir un barco, y eso lo vimos la primera vez que apareció el personaje, cuando mató a Igaram, que en realidad no lo mató. Pero cuando pasó eso, Robin estaba totalmente fresca, sentada en una silla, mientras un barco explotaba de fondo. Así que yo pensaba que Robin tendría este tipo de intervenciones cuando tuviera que pelear de una forma elegante, sin moverse mucho, sin utilizar los músculos, sin hacer tanta fuerza. Y lo que vimos en la batalla contra Black Maria pues fue todo lo contrario. Robin utiliza sus puños, utiliza sus brazos, le aplica una llave, totalmente lo contrario, como dije, a lo que yo esperaba, por lo que me decepcionó un poco la pelea contra Black Maria. Me encantó ver el demonio Fleur, sin embargo pues yo esperaba que Robin, no sé, jugara mentalmente con la mente de Black Maria, haciéndole creer que sus copias eran ella, y Black Maria pues se cansaría de tratar de vencer a sus copias, y en realidad Robin nunca habría sudado una gota de sudor porque estaría en otra habitación controlándolo todo. Algo así me esperaba, pero resultó pues que Robin sí intervino de forma física. Así que en siguientes capítulos vamos a ver si Robin pues vuelve a intervenir de la misma manera, que no me gustaría. Me gustaría que Robin lograra retener o detener a uno de los guerreros de Dios, de los caballeros de Dios, con su inteligencia, mientras que Gaván lo haría con toda la brutalidad de la fuerza física que tiene. Y pues no hay manga la semana que viene, así que eso es todo lo que más me ha gustado de este 1147, lo que más me ha llamado la atención, y a esperar el que viene.